Él es el superhéroe más costoso de la historia. Cada vez que usa sus poderes especiales, consume todo el efectivo que tiene. Cuanto más gasta, más fuertes son sus poderes. Sin embargo, 30 millones de wons solo fue suficiente para subir el destartalado autobús a bordo. Para conservar sus escasos ahorros, solo puede vivir con mucho cuidado. Al ver a la anciana subir las escaleras con su pesada maleta, él también elige hacerse el desentendido. El resultado fue una mirada de desprecio de la anciana. Una compañera de trabajo lleva un balde. Él también finge no verlo. Ni siquiera se molestaron en empujar la puerta para abrirla. Antes de esto, Jian Changxion era simplemente una persona común y corriente. Ese día, su padre lo llamó de repente a casa. Después de pedirle 10.000 wons, le dijo que le daría algo. Era un poder que había sido transmitido de generación en su familia. Mientras papá sostenía la mano de Changxion, la casa comenzó a temblar violentamente, la verdad fluyendo en el linaje familiar. También despierta de repente en este momento, los superpoderes de su familia. Depende del dinero para mantenerse. Cada vez que se usa el poder, todos necesitan dinero como medio. Cuanto más dinero, más fuerte es el poder. A medida que este recuerdo inunda su mente, los superpoderes de su familia. ¿Es esto una pistola? Levántate. Papá le dijo a Changxion que él también a la edad de Changxion heredó este poder de su padre. Abre tu billetera y echa un vistazo. Cuando Changxion abrió la billetera, se quedó completamente atónito. No quedaba ni un solo centavo dentro. Luego, papá le dijo que tener superpoderes no se puede revelar bajo ninguna circunstancia. Además, hay que seguir 2 reglas. Ayudar en silencio a las personas en dificultades. Además, no utilices el dinero de otras personas. Al escuchar esto, Changxion se quedó atónito. Esto no es más que un tonto. ¿Qué clase de tonto es este? Yo no quiero. Esto siempre tiene que hacerlo alguien. Llévese esto. Llévelo de vuelta. Una vez que se transmite, no se puede recuperar. ¿Qué pasa con eso? Se lo vendió a otra persona. ¿No me lo vendió usted también? ¿Crees que no he intentado venderlo a otros? Esto solo se puede transmitir por sangre. Luego, papá le dio una tarjeta de presentación. Dijo que si alguna vez tenía problemas en el futuro, así se puede contactar a Park Jeong-hee. Pero no lo contactes a menos que sea absolutamente necesario, porque esta es una tarjeta de un prestamista usurero, y las monedas de oro que cayeron al suelo, es el dinero que queda después de agotar las propias capacidades. Luego, Changxion encontró a su novia Min-sok, aunque papá le había advertido que no revelara esto a nadie, pero entre él y Min-sok no hay secretos. Después de todo, han estado juntos durante 9 años. Ahora son como familia. Pero Min-sok se rió al escuchar eso, porque simplemente no lo creía. Para demostrar que tiene superpoderes, Changxion sacó 10.000 wons en el acto. Luego llegó frente a la barra fija. Solo se le vio hacer un ligero esfuerzo. La barra se dobló y deformó instantáneamente. Al ver esta escena, Min-sok, aunque un poco sorprendida, todavía tenía sus dudas. Un resignado Changxion tuvo que pedir otros 10.000 wons. Wei tuvo que pedir otro. Sin otra opción, Changxion tuvo que pedir más. Luego, Min-sok colocó la libreta de ahorros, la tarjeta bancaria y otros objetos de valor. Objetos valiosos luego. Los organizó en una fila escalonada. Ella quería ayudar a Changxion a aclarar las reglas de los superpoderes. Por ejemplo, ¿solo se puede usar efectivo? ¿Y cuánto dinero se necesita cada vez? Tal vez, después de entender las reglas, este superpoder podría ser útil. Primero, se realizó la prueba con efectivo. 10.000 wons saltaron 4 metros, mientras que 20.000 wons saltaron 6 metros. Después de una tarde de pruebas, Min-sok descubrió que había demasiadas restricciones en los superpoderes.
Solo se puede usar efectivo y debe llevarse consigo, no importa de qué manera. Min-Seok pensaba que los superpoderes podrían ayudarles a ahorrar dinero. Sin embargo, descubrieron que esta habilidad, en realidad les hacía gastar más. En este momento, estaban preparando su boda y comprando una casa. Si Changseon usaba su superpoder por todas partes, el resultado es entonces obvio. Pensando en su futuro, Min-Soo le pidió que no usara más sus superpoderes. Para despedirse de esta habilidad, Changseon decidió usar su poder una última vez. Sostenía 120.000 wons en su mano. Saltó y voló hacia el cielo. Era la primera vez que veía un paisaje así. Veía es realmente hermosa. Mirando la ciudad desde arriba, era realmente hermosa. Mirando la ciudad desde el cielo, era realmente hermosa. Parece que mi padre no me transmitió superpoderes, sino pobreza. A partir de este día, Min-Soo estableció algunas reglas para Changseon. No se le permite llevar efectivo ni correr. No debe esforzarse demasiado en nada. Tampoco debe ir demasiado rápido, porque solo así podrá evitar activar accidentalmente sus superpoderes. Mirando a la anciana frente a él, que llevaba un pesado equipaje, Changseon, de manera instintiva, se acercó a ayudar. Voy a ayudarle. Ay, está bien. Ay, está bien. No te esfuerces. No gastes dinero. Si gastas dinero, realmente, Yuan se acabó. Ay. Tú, sopa. Al ver esta escena, en la carretera, Changseon no pudo evitar reflexionar. Si tuviera suficiente dinero, seguramente también podría vivir de esta manera tan bondadosa. Pero en este mundo cruel, para tener su propia casa, parece que solo puede elegir esto. En ese momento, una colega que luchaba por levantar un balde de agua, con la esperanza de que Changseon le ofreciera ayuda. Sin embargo, Changseon pasó sin expresión alguna. Los ojos de la otra persona eran como cuchillos. Parecía decir, ayudar un poco no te costará nada, pero solo el propio Changseon sabía la verdad. Aunque sea solo ayudar con este pequeño favor, eso le costaría una buena cantidad de efectivo de inmediato. La indiferencia de Changseon por la mañana hizo que sus compañeros hablaran de él. Esto lo hizo bajar la cabeza con vergüenza. En ese momento, Changseon, como funcionario público, recibió de repente una queja. Sin embargo, el contenido de la denuncia es que al enfrentar la solicitud de ayuda de un anciano, él no solo no ofreció ayuda, sino que mostró una actitud despectiva. Justo cuando el líder lo estaba regañando, Changseon sintió de repente un picor extraño, y le salieron algunas ampollas en el brazo, pero no le dio importancia. Por la tarde, para reunir el pago inicial de 30 millones para la casa, Min-Seok vendió las cosas que no necesitaba en casa. Lo que Changseon no esperaba era que todas las cosas vendidas eran de su propiedad, pero Min-Soo también le dio una compensación a Changseon. Cuando fue a negociar con el comprador, aprovechara para recoger su PS5 de segunda mano. Antes de que Changseon se fuera, Min-Soo le recordó que después de recibir el efectivo, debes caminar despacio, no fuerces. Si no ocurre nada inesperado, habrá un imprevisto. Después de vender todo, Changseon encontró al vendedor de la consola de juegos, pero justo después de que los dos completaron la transacción, el vendedor fue asaltado por un grupo de matones. Mirando el dinero en efectivo en mi mano, Changseon sabía que, aunque los venciera, habría innumerables problemas después. Al final, Changseon eligió huir, pero al enfrentar su propio comportamiento, una ola de culpa lo invadió. ¡Qué pedazo de basura! Debido a su comportamiento de no ayudar antes, el cuello de Changseon volvió a llenarse inexplicablemente de ampollas, pero aún así, no le dio importancia. Al día siguiente, su madre lo buscó especialmente. Le entregó todos sus ahorros, que había acumulado durante la mayor parte de su vida. Todo se le entregó a él. Justo, ni más ni menos,
eran 30 millones. Ella solo espera que su hijo pueda casarse pronto y tenga un hogar seguro donde refugiarse. En ese momento, las ampollas en el cuerpo de Changseon también fueron notadas por su madre. Esto es igual a los síntomas de su padre. La madre pensaba que era una enfermedad hereditaria. Ella miró a su hijo con preocupación. Le aconsejó que fuera al hospital lo antes posible. Después de separarse de su madre, Changseon llamó inmediatamente a Min-soo. Justo quería decirle que ya había reunido el pago inicial, pero de repente ocurrió un accidente de tráfico detrás de él. El autobús estaba a punto de caerse. Changseon comenzó a luchar en su corazón. Por un lado, estaba su propia felicidad futura. Por el otro, la vida de los pasajeros en el autobús. Él sostuvo con fuerza la bolsa que contenía el dinero. Finalmente, corrió hacia adelante. Con todas sus fuerzas, Changseon logró agarrar el autobús. El dinero en su cuerpo también se desvaneció lentamente con el viento. Al final, con su propia fuerza, logró levantar el autobús. Y los 30 millones de wons también se desvanecieron. Debido a que esta vez eligió salvar a alguien, las ampollas en su cuerpo también desaparecieron por completo. La escena de Changseon salvando a la gente fue grabada por los espectadores. Y por otro lado, una mujer estaba siendo perseguida, y este grupo de perseguidores tenía el mismo tatuaje. Justo después de que este grupo escapara, unas luces brillantes se encendieron detrás. Luego, una mujer salió del coche. El nombre de la mujer era Sao Anna. Dirige un laboratorio de investigación de superpoderes. Ella se dedica a capturar a los superpoderosos para investigación. Frente a la habilidad de fuego de Hwa-sen, Anna no tenía miedo en absoluto, sino que comenzó a burlarse fríamente. ¿No viste el pronóstico del tiempo? A medida que comenzaron a llover artificialmente desde el piso de arriba, las llamas en el cuerpo de Lee Hwa-sen también fueron apagadas, y su superpoder también dejó de funcionar. A continuación, el oponente roció nitrógeno líquido. Hwa-sen fue sometida al instante. Finalmente, fue metida en una cámara de congelación. Al regresar al laboratorio, Hwa-sen fue colocada en la cápsula de extracción. A medida que se activa la cámara de extracción, sus superpoderes fueron despojados a la fuerza. Finalmente se condensó en un tubo de sangre roja. Hwa-sen también volvió a ser una persona común y corriente. Mirando la sangre superpoderosa en mi mano, un destello de codicia pasó por los ojos de Anna. Ella planeó inyectárselo a sus subordinados. Iniciar la primera prueba de fusión humana. La noticia de Changseon usando sus superpoderes para salvar a alguien. La noticia de Changseon usando sus superpoderes para salvar a alguien también fue vista por Anna, cuando se enteró de que los superpoderes de Changseon necesitaban consumir efectivo para activarse. Entonces ordenó a sus subordinados que hicieran a Changseon un poco más pobre. De esta manera, Changseon no podría usar sus superpoderes. Tarjeta antigua, en la tarde de la reconciliación, con la desaparición de Hwa-sen, diferente. El siguiente token, que el escritor de la tienda de conveniencia valga la esquina después de que al departamento de trabajo de Carlos enamorado llegó a la esquina de Valencia de temprano en la zona de producción 510, también el nombre de la niña era Broadway. Tata también publicó un aviso de búsqueda. Evidentemente, los dos también son miembros de la organización de superpoderes. Y el hecho de que Changseon salvara a alguien también fue conocido por los dos. Esto que ha caído son monedas, ¿verdad? ¿Hay alguien más entre nosotros así? Hubo un tiempo antes. El gran abogado conoce bien los métodos de Anna. La otra parte seguramente también está tras Changseon. Él quería ir a buscar a Changseon ahora mismo, pero fue detenido por Pan Wei, porque si nos encontramos con Anna, con solo sus habilidades, es difícil lidiar con ellos. Pero el abogado bien le dijo a Pan Bao Wei, tiene habilidades especiales.
Debemos encontrarlo antes, porque solo Changseon puede poner fin a esta lucha. Y por otro lado, Changseon claramente hizo una buena acción, pero fue encerrado por la policía. Justo cuando Changseon no sabía qué hacer, de repente recordó esa tarjeta de presentación. Tras conocer la situación, el presidente Park inmediatamente sacó a la persona bajo fianza. Cuando Changseon salió de la comisaría, también conocía al misterioso presidente Park. Súbete al coche, te llevaré a casa. Efectivamente, no se puede hacer esta llamada a la ligera, porque su padre todavía le debía dinero al presidente Park. La cantidad fue asombrosa, 3.000 millones de wons coreanos. Al escuchar esto, Changseon se asustó y quiso saltar del coche para escapar, pero fue golpeado en la cabeza por un hombre. Cuando Changseon volvió a despertar, el presidente Park le arrojó un fajo de billetes. Quería ver sus superpoderes. En el instante en que Changseon tocó ese montón de dinero, sus superpoderes se activaron por completo. Su cuerpo herido se recuperó instantáneamente. Las costillas rotas volvieron a su lugar. Los moretones y las marcas de sangre desaparecieron rápidamente. Después de ese momento de vida o muerte, Changseon entendió dos reglas crueles. Primero, mientras tenga efectivo a mano, aun si lo golpean hasta poner en peligro su vida, puede usar el dinero para reparar su cuerpo rápidamente. Segundo, una vez que gaste todo su efectivo, sus superpoderes dejarán de funcionar por completo. En ese momento, realmente estará muerto. En ese momento, Changseon de repente se sintió un poco aturdido. Casi me desmayo. Resulta que se le había acabado el efectivo. Al siguiente segundo, se desmayó por agotamiento. Luego, Changseon se enteró de algo inesperado. Eso significa que el presidente Park le gusta a su padre. Después de enterarse de que el padre y la madre de Changseon se fueron de viaje, la expresión del presidente Park cambió inmediatamente. Ella le dijo a Changseon, sumando la tarifa de prueba de hace un momento, en total, son 3.500 millones de wons. Este dinero lo pagará Changseon. Al escuchar esto, Changseon se despertó de inmediato. Luego se levantó y se arrodilló. Changseon quería apelar a los sentimientos. Un conjunto llamado Lee Jung-chan. Pero el presidente Park no se lo creyó. Ella le dio a Changseon una opción, siempre y cuando él esté dispuesto a ser su yerno. Entonces, esta deuda se cancelará. Mi hija, que se parece a mí, es muy hermosa. ¡Qué bien! Jun San-sin. Tienes novia, ¿verdad? ¿Dudas por ella? Entonces, no me haré feliz. El presidente Bu le dijo a Changseon, si él sale así ahora, no podrá aguantar ni 24 horas. Si es atrapado por ese grupo de locos, definitivamente no lo dejarán ir, como su padre nunca le dijo a Changseon. Por lo tanto, desconocía la existencia de Ana. Con tu salario no puedes hacer frente a esto, así que actúa como si fueras mi yerno. Ven a vivir conmigo. Justo cuando Changseon no sabía qué hacer, de repente, sintió un billete bajo sus pies. Y ese billete de 50.000 wons, lo justo para que saltara desde el tercer piso. Changseon no dudó en absoluto. Saltó directamente desde el tercer piso. Al ver esta escena, el presidente Park no envió a sus hombres a perseguirlo, porque ella sabía que Changseon volvería naturalmente cuando se quedara sin dinero. Pronto, Changseon regresó a casa, antes de que pudiera aclarar sus pensamientos confusos. Luego Min-sok confrontó a Changseon con su teléfono. ¿Fue él quien salvó a la gente en el video? ¿Y de dónde vino su dinero? Sin otra opción, Changseon tuvo que decir la verdad. Al escuchar que eran 30 millones de wons, Min-sok de repente se calmó. En ese instante, perdió la confianza en esta relación. Eres un idiota, ¿no prometiste que no usarías tus poderes? Dijiste que realmente no necesitas superpoderes. Min-sok, espera un momento, escúchame. Justo cuando Changseon llegó abajo, Min-sok ya se subió a un taxi y se fue. Sin embargo, al siguiente segundo,
Hubo una explosión repentina en la casa. Abajo había varios hombres sospechosos. Al ver esta escena, Changseon recordó la advertencia del presidente Park. Esto le hizo darse cuenta. Estas personas son los llamados locos. Changseon, asustado, huyó de allí de inmediato. Luego se refugió en su casa de campo esa misma noche. En ese momento, Changseon estaba muy confundido. No sabía cómo resolver esta situación. Quería llamar a Min-seok, pero la llamada nunca fue contestada. Al día siguiente, Min-seok asistió sola a la boda de su amiga. Sin embargo, fue marcada por Ana. Ella quería aprovecharse de Min-seok para forzar a Changseon a salir. A medida que las explosiones sonaban una tras otra, las llamas devoraron instantáneamente el lugar de la boda. Los invitados quedaron atrapados dentro sin poder salir. Este incidente fue rápidamente reportado por los medios. Después de ver las noticias, Changseon de inmediato recordó que Sisu también había ido a esta boda. También había pensado en ir al lugar de inmediato, pero ahora mismo no tiene dinero. Lo único que podía hacer era ir primero al banco. Sacó todos sus ahorros que había preparado para comprar una casa. Y por otro lado, Min-soo ya estaba acorralada por el gran fuego en una esquina. En el siguiente segundo, el techo del hotel colapsó estruendosamente. Momento crítico. Changseon finalmente llegó aquí. ¿Estás bien? Realmente pensé que iba a morir. Esto es. ¿De dónde salió el dinero? Lo saqué. Dinero para la compra de una casa nueva. ¿Estás loco? En este momento, el fuego ya había bloqueado la salida. Rayo Masao solo puede usar sus poderes sobrenaturales. Abrí un camino a golpes. Al ver esta escena, Min-soo parecía entender el significado de los poderes. Después de que todos se fueron, Changseon sacó el formulario de solicitud de registro de matrimonio. Sugirió comprar la nueva casa a nombre de Min-seok. Escuché que una vez que te seleccionan para el regalo de bodas especial, incluso si se divorcian más tarde, se puede mantener el cupo, siempre que tú estés de acuerdo. Entonces, casémonos. Justo cuando los dos se abrazaron, de repente se escuchó otra explosión. Luego, una persona entró desde afuera. Un hombre entró sosteniendo un tanque de gas. Sus manos aún estaban envueltas en llamas. Evidentemente, el superpoder de Hua Sen se había transferido a él. Al ver esto, Changseon protegió a Min-soo detrás de él. Luego, metió el poco dinero que le quedaba en el bolsillo. Después, corrió rápidamente hacia el hombre de fuego. Pero no tenía ninguna experiencia en combate. No eran rival para Brand. Fue derribado directamente al suelo por el oponente. Después de agarrar el brazo de Changseon, lo lanzó violentamente hacia afuera. En ese momento, Changseon solo tenía 10.000 wons. Luchó por levantarse. Lanzó un puñetazo. Mirando al hombre de fuego acercarse a Changseon, Min-seok inmediatamente se sintió extremadamente ansiosa. Tomó una piedra y la arrojó. El hombre de fuego, al ver esto, se dio la vuelta lentamente, caminando hacia Min-seok. Min-soo retrocedió asustada, pero al siguiente segundo, un gran piano cayó repentinamente. Entonces una figura emergió del mar de fuego. Min-soo se puso ansiosa de inmediato, y la razón por la que pudo usar sus habilidades. Todo dependía del dinero que su amiga Min-soo había aportado. Pero una vez que se agotó todo el dinero, Changseon ya no pudo soportar más. Cayó directamente al suelo. El hotel estaba a punto de derrumbarse. Momento crítico. Dos personas aparecieron repentinamente de la pared. Los visitantes fueron el abogado Bian y Bradway. Ambos eran miembros de la Asociación de Superpoderes de Corea. Luego, el gran abogado se acercó a Changseon. Directamente le metió un fajo de billetes. Cuando Changseon volvió a despertar, de repente apareció un rostro frente a él.
Esto lo asustó de inmediato. Luego, Changsion salió. Ambas partes comenzaron a presentarse. El verdadero nombre de Broadway es Fan Genbei. Cuantos más calorías consume, más fuerte es su poder psíquico. El verdadero nombre del abogado Caesbian Uren. Solo necesita beber para usar su habilidad de atravesar paredes. El mayor enemigo de la Asociación de Superpotencias, llamada Asociación de Mortales. Ellos son un grupo de personas comunes, porque tienen celos de los superpoderosos. Se dedican a cazar a los superpoderosos para investigarlos. Su poder también es muy fuerte. Hei-Nube, el gobierno, el sector legal, las empresas y los medios. Incluso la policía y la mafia los respaldan. El presidente del gremio de mortales se llama Sao Yuantu. Anna es su hija. Luego, el abogado Bian le dijo a Changsion que el próximo objetivo de la sociedad de mortales era él. Al escuchar esto, Changsion se sintió algo preocupado. El abogado Bian, al ver esto, le dijo que no se alarmara demasiado, que solo debía vivir como de costumbre, porque la primera forma en que los mortales se enfrentan a los superpoderosos, se trata de alterar la vida normal de personas con superpoderes. Y una vez que caen en el caos y pierden la guardia, entonces aprovechan para lanzar un ataque mortal. El objetivo final de la Asociación de Superpotencias es recopilar pruebas de los crímenes de los mortales, para eliminar por completo a esta organización malvada. Solo tú puedes detener a esos tipos. Mientras tanto, Sao Yuantu le dijo a su padre, que estaba en coma: se ha encontrado a la persona que le hizo esto. Sao Yuantu tranquilizó a su anciano padre, diciendo que él se haría con los poderes de esa persona. Después de decir esto, Sao Yuantu desconectó directamente el tubo de oxígeno de su padre. En ese momento, Ana hizo una llamada, afirmando que el grupo de superpoderosos escondidos, esta vez también había salido por completo. Sao Yuantu le dijo que actuara rápidamente. Si el abogado Fuka no interviene, será un problema. Parece que ya se le ha adelantado. Realmente es inútil. No me obligues a salir en persona. Al día siguiente, la policía llegó a las ruinas del hotel para comenzar su investigación. Sin embargo, descubrieron a través de un video publicado por un internauta, que el rescatador en ese momento fue el mismo Moneyman que causó el accidente de autobús anterior. ¿Por qué no se escondió? Se llama, también es cierto. Vamos a buscarla y preguntarle, para que Changsion se adapte rápidamente a sus habilidades sobrenaturales. El abogado Bian y Broadway le dieron un entrenamiento sistemático. El quinto objetivo es mejorar su precisión en el control del dinero. Después de algún entrenamiento, el físico de Changsion mostró cambios visibles. La fuerza, la velocidad y la resistencia dieron un salto cualitativo. Aparentemente, la empresa de los mortales es una compañía ganadera. En realidad, se especializan en cazar a los poseedores de habilidades sobrenaturales, realizando crueles y retorcidos experimentos humanos, y asaltando este lugar para obtener información. Ese es el primer objetivo de la Asociación de Superpotencias, para facilitar las acciones futuras de Changsion. Pan Bao le regaló un calzón de tamaño extra grande, así podrá llevar más efectivo. Además, hay una máscara negra, para ayudarle a ocultar su verdadera identidad. Pronto, Changsion comenzó la práctica real. Se le vio tranquilo levantando su ropa. Luego, abrió la cremallera de su calzón. Sacó billetes de 10.000 wons. Estás trayendo dinero para nosotros. Con 10.000 wons es suficiente para lidiar con ustedes. Changsion no hizo ningún esfuerzo. Derribó fácilmente a varios matones. Luego se marchó con elegancia sin mirar atrás. Después de regresar a casa, Minsu le dio una buena noticia. La compra del nuevo apartamento fue exitosa. Sin embargo, comprar la casa aún requiere un pago final de 60 millones de wons. Minsu decidió sacar todos sus ahorros. Lo que falte lo pedirá prestado a sus padres. Así, al menos podrá reunir el depósito. Además, Minsu encontró un nuevo trabajo.
La empresa se comprometió a darle un salario anual doble. Oye, estás increíblemente guapo. Jaja. Para apoyar el entrenamiento de superpoderes de Changxion, Minsu decidió cada mes darle a Changxion 300.000 wons de gastos. Pero esta vez, Changxion descubrió que había 50.000 más. Luego, Minsu de repente se puso seria. Le hizo una pregunta a Changxion. ¿Tu superpoder significa que cuanta más dinero tengas en la mano, más fuerza puedes usar? Así que, ¿significa que otras partes del cuerpo también se volverán más fuertes? Supongo que sí. Entonces, con 50.000 wons, ¿cuánto tiempo puedes hacer algo? Oh. Esto. Tal vez tenga que probarlo para saber. Chicos, este lugar no se ve bien. Pasemos directamente. Mientras tanto, Sao Anna llegó al laboratorio para preparar inyectar este frasco de líquido azul en el cuerpo de su subordinado herido. A medida que la aguja se introducía lentamente, el líquido azul fluyó instantáneamente en sus venas. Al día siguiente, Changxion y otros llegaron a una pequeña aldea. Aquí viven los superpoderosos que se ocultan del mundo, y su superpoder es ver el futuro. A medida que Changxion entró en la habitación, el abuelo Du golpeó la mesa con ambas manos. Luego, la habitación comenzó a temblar violentamente. En el siguiente segundo, los ojos del abuelo Du se pusieron en blanco. Entrar en un estado de preconocimiento. El abuelo Du le dijo a Changxion que cuando él oculta sus superpoderes por egoísmo para proteger el dinero, tanto el dinero como los superpoderes perderán su significado. Pero cuando Changxion se arriesga por los demás, el dinero reactivará los superpoderes y realizará su valor. A medida que finaliza el estado previsto, la habitación también volvió a la calma. ¿Eres el hijo que se mueve? Sí. Entonces, seguro que eres un pobre diablo. Sí. Justo cuando todos se preparaban para irse, el abuelo Du de repente puso los ojos en blanco. Vio el peligro inminente. Un cilindro de gas cae del cielo cada segundo. Al ver a los matones de la Asociación de Mortales, el abogado Ka le pidió a Pan Bao Wei que llevara al abuelo Du primero. Luego le dio a Changxion una suma de dinero en efectivo, para que se fuera rápidamente, porque sabía que el objetivo de la Asociación de Mortales era él. Luego, el abogado Bian tomó un sorbo de vino. Luego se preparó para enfrentarse al enemigo de frente, pero él no es un usuario de habilidades de tipo combate. Nadie tiene permitido entrar. Empuja hacia adelante. Al ver esta escena, Changxion se sintió atormentado en su corazón. Finalmente, renunció a escapar. Llamé al presidente Park. Se dio cuenta de que la otra parte tenía planes para él. De lo contrario, no habría perseguido a su padre, y mucho menos querría casarle a su hija. Claramente había algo en lo que quería que le ayudara. Decidió aceptar cualquier condición del presidente Park, pero con la condición de que ahora le prestara dinero. El presidente Park sonrió al escuchar esto, pero lo que Changxion no esperaba era que Xiao, el nuevo jefe de Menso que es en realidad el presidente Park. Al mismo tiempo, la gente ya había rodeado a los tres. Luego, Anna salió lentamente. Después de ver a Anna, el abuelo Ulo activó su habilidad de premonición, con el viento aullando a su alrededor. El abuelo le dijo a la mujer, esa persona regresará pronto. En ese momento, ella será echada de su casa, y además, no le quedaba mucho tiempo de vida. Ella será asesinada por su propia arma. Anna no quería escuchar sus tonterías. Inmediatamente apretó el gatillo, pero fue interceptada por Changxion, quien llegó a tiempo. Dije que debería darme un par de calzoncillos de un tamaño más grande. No hay suficiente espacio para poner el dinero. Con la incorporación de Changxion, la gran batalla comenzó oficialmente. Cada vez que Changxion lanzaba un puñetazo, el dinero en su cuerpo se dispersaba como ceniza. Al ver al abogado Bian siendo atacado y cayendo,
Pan Wei inmediatamente usó su poder mental. Tiró la puerta con fuerza. En ese momento, antes de que Changxiong pudiera reaccionar, el francotirador apretó el gatillo. En ese momento, los enemigos eran cada vez más. El dinero de Changxiong. Eso sencillamente no es suficiente para lidiar con este grupo de personas. Así que se preparó para atrapar al rey antes que a los ladrones. Ese año se preparó para atrapar al rey antes que a los ladrones. En este punto, las calorías del pan se reducen a solo 0,7. Si no continuaba reponiendo calorías, no podrá utilizar la telequinesis. Momento crítico. El abogado Bian irrumpió a través de la pared. Ella estaba temporalmente fuera de peligro. Al ver que el abogado Bian estaba en peligro, Mian Bao Wei usó todas sus fuerzas para ejercer su poder mental, lanzando a todos los enemigos lejos. En ese momento, de repente, un coche voló desde el cielo. Changxiong inmediatamente levantó las manos para protegerse. En ese momento, el efectivo que tenía también se desvanecía rápidamente como agua. En ese momento, el subordinado que inyectó el líquido azul salió lentamente desde atrás. El bombero simplemente levantó su mano. Au lanzó el coche por los aires. Al ver esto, Changxiong no mostró miedo en absoluto. Directamente lanzó un puñetazo con fuerza, pero el oponente solo retrocedió medio paso. Luego, el hombre de fuego lanzó un puñetazo. De un golpe, Changxiong fue lanzado varios metros. En ese momento, el efectivo de Changxiong era casi inexistente. Esto también significaba que su poder se vería significativamente debilitado. En una crisis, Changxiong pensó en una buena solución. Changxiong usó el poco efectivo que le quedaba. Llevó a un estanque menos. Lleva al bombero a un estanque. Al ver que las llamas del oponente se apagaron, Changxiong corrió hacia él de inmediato. Pero el hombre de fuego, tras la modificación, una fuerza que supera con creces la de la gente común, lo lanzó directamente por los aires. Luego lo presionó firmemente bajo el agua. En ese momento Changxiong ya se había quedado sin dinero, pero afortunadamente, el fondo del estanque estaba lleno de monedas. Inmediatamente recogió un puñado de monedas sueltas. La fuerza que había perdido regresó al instante. Un puñetazo lanzó al hombre de fuego hacia atrás. Anna deseó. Anna quedó sorprendida, boquiabierta. En ese momento, el presidente Zhao llamó de repente, queriendo comprar los superpoderes de Changxiong. No importaba cuánto costara, él podía satisfacerlo. Después de todo, este tipo de superpoderes son un despilfarro. No es algo que un pobre pueda soportar. El presidente Zhao le pidió a Changxiong que lo considerara. Durante este tiempo, ambas partes acordaron un alto el fuego temporal. Después de que todos se fueron, la policía también llegó aquí. Ellos estaban al borde del estanque. Encontró una moneda, B y un certificado de préstamo. Debido a que el papel estaba empapado, el nombre del prestatario solo tenía los caracteres de Jian Chan. En ese momento, un policía recordó de repente. La mujer que se encontraba en la escena del incendio del hotel se llamaba Kim Min-sok, y su esposo se llamaba Jian Changxiong. Por lo tanto, Changxiong llamó la atención de la policía, para verificar si los superpoderes podían ser vendidos. Entonces Changxiong encontró a Bread Wei, y le preguntó sobre sus dudas. Después de escuchar lo que dijo Changxiong, la expresión de Bread Wei cambió. Le preguntó de quién había oído eso. Changxiong dijo que fue la Asociación de Mortales. Sin embargo, la cuestión de vender superpoderes, Mian Bao Wei era la segunda vez que escuchaba. La primera vez fue cuando Hua Sen se lo dijo. Hua Sen le había contado. El abogado Kaya sabía de esto desde hace tiempo, para probar si los superpoderes se pueden vender. Pan Wei con Changxiong Ji llegaron a la oficina del abogado K. Abrir la caja fuerte por fuerza bruta.
y encontró una lista de personas con habilidades sobrenaturales. Dentro se registraba una aterradora verdad. Muchas personas vendieron sus habilidades a bajo precio, y luego desaparecieron misteriosamente, sin dejar rastro. En ese momento, Changxion vio su nombre. Al lado de SY había una línea de texto que decía una persona, inmediatamente debido a la pobreza y los deseos materiales excesivos. Existía el riesgo de traición. Entrada HD, definitivamente no debe tener contacto con la Asociación de Mortales. Además, Changxion también se enteró de algo. Incluso si no se otorgan activamente los poderes Y o K o T, después de su muerte, sus hijos heredarán automáticamente 10. Así que, en el futuro, se lo pasaré a mis hijos. Sí, es algo parecido a heredar una herencia. Ay, ¿qué tipo de herencia es esta? Y por otro lado, el abogado bien estaba bebiendo solo para ahogar sus penas. Resulta que le diagnosticaron cáncer de hígado y le queda poco tiempo. El médico le aconsejó que preparara sus asuntos lo antes posible. Mientras tanto, para saldar una enorme deuda, también para poder llevar una buena vida con Minsu, Changxion finalmente tomó la decisión. Estoy planeando vender mis superpoderes al presidente Zhao. Él ofreció un precio de 40.000 millones de wons. LDLF, él ofreció un precio de 40.000 millones de wons. Y el presidente Zhao también aceptó de buen grado. Si lo hubiera sabido, habría pedido un poco más. Te lo haré saber cuando haya decidido la hora y el lugar. La deuda que pesaba en su corazón finalmente encontró solución. Changxion de repente se sintió aliviado. Él derrocha sus superpoderes sin medida. Saltó con Mensok en sus brazos. Después de llegar a la azotea, Changxion sacó un anillo. Le propuso matrimonio a Minsok solemnemente. Minsok pensó que él estaba un poco raro, pero Changxion no explicó la razón. Ese día, Changxion estaba en el trabajo. Un cliente llamado Zhao Nasen, de repente, dijo algunas cosas extrañas. La otra persona comentó que aunque nadie lo supiera, Changxion sigue contribuyendo en silencio por los demás. Realmente admirable. Este mundo necesita héroes como usted. ¿Qué? Yo también estoy haciendo algunas cosas para cambiar el mundo en secreto. Changxion sintió un apretón en el corazón. Ji fue expuesto porque su secreto fue expuesto. Estaba a punto de poner una excusa. Fue interrumpido por la siguiente frase de la otra persona. Quiero decir, también soy funcionario del gobierno de Corea del Sur. Oh, ya veo que usted es funcionario. Vaya, pensé que... ¡Qué sorpresa! Justo en ese momento, un colega dijo que había policías afuera buscándolo. El corazón de Changxion se apretó. Murmuró para sí mismo que no había cometido ningún delito. Se suponía que debería salir de manera justa y honorable. Pero ¿qué pasa si algo sale mal y los arrestan? Los superpoderes no se venden. ¿Qué pasaría con esa enorme deuda? Decidió que debía completar la transacción primero. Así podría eliminar por completo las huellas de sus superpoderes. Changxion planeaba escabullirse por la puerta trasera. Inesperadamente, se toparon con la policía. Rápidamente escapó hacia afuera. Robó un coche de la calle y salió disparado. Luego se puso rápidamente en contacto con el presidente Zhao. Dijo que quería vender sus superpoderes de inmediato. Esta repentina urgencia sorprendió bastante al presidente Zhao. Changxion llegó apresuradamente a la sede de la Asociación de Mortales. Pero lo que no sabía era, el presidente Park hizo arreglos para que alguien, que lo estaba observando desde las sombras. En ese momento, el abogado Bian también llegó. Ya había notado que había un ladrón en la oficina. ¿Sospechaba que Changxion había venido a vender superpoderes? El abogado sacó lentamente una botella de vino marca registrada. Changxion también apretaba nerviosamente los billetes. El abogado Bian le aconsejó que no vendiera sus superpoderes. Pero Changxion estaba decidido a venderlos. Los dos estaban en una tensa confrontación. Solo mira el poder de la gente y te sentirás seguro. De repente, un cubo de basura cayó del cielo. ¿Cómo puede tratarme así?
porque no es necesario que todos lo sepan. ¿Por qué? Porque podría hacer que se tambalee. Al escuchar este capítulo, Brea Pierne se comió el pan enojado, preparándose para unirse a Chansion y darle una lección al abogado Bian. Luego, Pan Wei usó su telequinesis. Levantó directamente una farola de raíz. El abogado Ka tampoco se quedó atrás. Levantó directamente la farola, lanzó hacia las dos personas. En ese momento, Pan Wei volvió a concentrar su energía. 1. Hizo que los objetos detrás de ella levitaran. 2. Hizo que los objetos detrás de ella levitaran. Comenzó un ataque indiscriminado. Oye, ¿por qué vienes hacia mí? Detente. Aprovechando esta oportunidad, Xion saltó y pasó por la puerta, etc. Pero, para su sorpresa, el abogado Bian lo siguió de cerca. Lo arrastró fuera con fuerza. Mientras tanto, la presidenta Park también se enteró de que Xion quería vender sus superpoderes. Así que de inmediato ordenó a sus subordinados que detuvieran a Xion. Al ver que Xion iba a entrar, la gente de la presidenta Park inmediatamente condujo hacia allí, pero, para su sorpresa, en realidad ayudaron a Xion a entrar. Pronto, Xion llegó al laboratorio de la Asociación de Mortales. Cuando Anna lo vio, sacó inmediatamente 40.000 millones de wons. Al ver el grueso fajo de billetes frente a él, Xion se sintió cada vez más nervioso. No tenía ninguna seguridad de que, después de entregar sus superpoderes, podría salir vivo de ese laboratorio. Como era de esperar, ocurrió un imprevisto. Cuando Xion se sentó en la silla de experimentación, instantáneamente fue atado firmemente. Resulta que Anna desde el principio nunca tuvo la intención de dejarlo con vida. Ella ordenó a sus subordinados que esperaran hasta que la extracción estuviera completa. Simplemente mató a Chansion, pero justo después de que se activara el dispositivo, el abogado Bian apareció de repente. Luego levantó su rifle de francotirador, apuntando a Chansion. Entonces la trama dio un giro. De repente, Chansion se echó a reír. ¿Cómo podría vender algo que me dejaron mis padres? Resulta que Chansion al principio tampoco tenía intención de vender los superpoderes. Todo esto era un plan que él y el abogado Bian habían ideado. En ese momento, la panadera Wei afuera comenzó a usar su poder mental para destruir el sistema eléctrico, y el abogado Bian también apretó el gatillo con determinación. Sin embargo, terminó disparando a la bolsa que contenía el dinero. Los billetes volaron como copos de nieve. Afortunadamente, Chansion atrapó algunos billetes. Con la activación de superpoderes, él se liberó instantáneamente de las ataduras. Anna entró en pánico al instante. Rápidamente escapó del laboratorio. Después de deshacerse de todos los guardias, Chansion abrió la caja fuerte con sus propias manos. Se llevó los documentos confidenciales que había dentro. El abogado Bian roció alcohol por los alrededores. Un fuego quemó todo el laboratorio. Sin embargo, lo que siguió fue un asunto embarazoso. Uno no tenía dinero, el otro no tenía alcohol. ¿No pueden usar sus superpoderes en absoluto? Al ver a los dos siendo capturados por los guardias, afortunadamente, Breape apareció justo a tiempo. Después de que los tres escaparon del peligro, supieron a través de documentos confidenciales que la Asociación de Mortales estaba utilizando a los superpoderosos para llevar a cabo experimentos ilegales en humanos. Incluso estaban utilizando lo que habían creado para establecer un nuevo modelo de negocio. Y esta cosa misteriosa puede causar dependencia y alucinaciones. En ese momento, encontraron una carta en los documentos. La carta estaba dirigida a Chansion, y el remitente resultó ser Sao Nason. Resulta que él es el hijo del presidente Sao. Parece que ya sabían del plan de Chansion. Por la tarde, Chansion utilizó su identidad de funcionario para localizar con éxito la dirección de Sao Nason. Luego, el abogado Bian tomó un sorbo de su bebida.
Entró en la habitación utilizando sus superpoderes, pero dentro no había nadie, ni siquiera había muebles. Solo había un telescopio colocado junto a la ventana. Cuando Changxion miró a través del telescopio hacia el otro lado, se dio cuenta de que un grupo de personas estaba saltando al vacío, y Zhao Nazón incluso le saludó. Hasta ese momento, Changxion se dio cuenta, desde la primera vez que se encontraron, Zhao Nazón ya había comenzado a planear, y el oponente es definitivamente duro. Con Zhao Nazón regresando oficialmente a la familia, Ana también fue despojada de sus derechos por su padre. Luego, el presidente Zhao entregó el laboratorio a Zhao Nazón para que lo gestionara completamente. De esto se puede ver que los hermanos no se llevan bien, incluso quieren eliminarse mutuamente. Mientras tanto, el abogado K descubrió que el grupo que saltaba estaba centrado en todos estaban en la lista clínica de los documentos. Esto puede demostrar que la sociedad de mortales está realizando experimentos con personas comunes. Sitios de pruebas de Ti. El evento tuvo lugar en las cercanías del club en el distrito de Gangnam. Mezclaron los reactivos y la harina, y luego lo vendieron a ese grupo de adictos. Hermes no tiene tonterías. Según la información, el otro lado irá mañana por la noche. Irán a un club nocturno llamado Meicena. El abogado Bian decidió robar la muestra, para detener el ensayo clínico de los mortales. Una vez que completen el experimento, ellos copiarán los superpoderes y comenzarán a venderlos. En ese momento, el mundo caerá en un caos sin precedentes. Al día siguiente por la noche, el abogado Bian se quedó afuera para cubrir. Changxion y Broadway entraron a un club nocturno, pero lo que no sabían era, Zhao Nazón los estaba observando desde el segundo piso. Después de buscar un rato, finalmente encontraron a Hermes en el reservado. Changxion pensaba que podría dominarlo fácilmente, pero resultó que Hermes también era un superpoderoso. Hermes no tiene tonterías. Inmediatamente sacó un arma. Maldita sí. La velocidad de teletransportación de Hermes es demasiado rápida. Changxion no tuvo tiempo de reaccionar. Solo podía quedarse de pie y recibir golpes pasivamente, dado que el ojo humano no podía captar al oponente. Entonces, cerró los ojos para percibir las fluctuaciones del aire. Efectivamente, este truco funcionó. Después de ver a Hermes escapar, Changxion recogió el bolso del oponente. Se preparó para abandonar rápidamente el lugar, pero lo que Changxion no sabía era, justo ahora pudo alcanzar a Hermes. Todo fue planeado intencionadamente por Zhao Nazón. La billetera de Changxion también estaba en manos de Zhao Nazón. Justo cuando Changxion y su compañero intentaban retirarse, las luces del escenario del salón de repente se enfocaron en ellos. Luego, toda la sala recibió un mensaje. El bolso que Changxion llevaba en sus brazos tenía lo que ellos querían, y todo es gratis. En un instante, la multitud llegó como una marea. Luchaban frenéticamente por el bolso que contenía la harina. Mirando a Zhao Nazón arriba, Changxion se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Para proteger el experimento que lleva en brazos, Changxion solo puede protegerlo bajo su cuerpo. Justo cuando Zhao Nazón se divirtió lo suficiente, él ordenó a sus hombres que fueran a capturarlo. Al ver que el plan de Zhao Nazón estaba a punto de tener éxito, de repente, un disparo rompió el ruido de la discoteca. La persona que vino no era otra que el capitán Huang, el oficial de policía criminal. Luego, el abogado Bian entró atravesando la pared, aprovechando el caos en el lugar. El abogado Bian, vestido con una capa roja, corriendo hacia Changxion y su compañero. Justo cuando el capitán Huang se dio cuenta, los tres ya habían desaparecido. Al ver esta escena, el capitán Huang frunció el ceño. Parecía saber algo. Allende, Changxion le entregó la bolsa al abogado Bian y luego corrió apresuradamente a un restaurante, porque hoy había una cena importante. Era el día en que los padres de ambas partes se habían citado.
pero cuando llegó al lugar, se dio cuenta de que el capitán Juan ya había estado esperando por mucho tiempo. Así fue como Changxiong fue llevado de regreso a la comisaría. Aunque Changxiong no había cometido ningún delito, el capitán Juan estaba preparado para acusarlo de alterar el orden público. Acusarlo. Mientras tanto, el abogado Bian y su compañero acababan de regresar a la oficina. Ana llegó aquí. Se le presentará una demanda, y fue ella quien hizo la denuncia. Su objetivo era interrumpir los planes de Zhao Nazón. Al mismo tiempo, Zhao Nazón también llegó a la prisión. Le susurró a Changxiong, para crear el actual Changxiong, había invertido mucho esfuerzo. Por ejemplo, el accidente en el puente, y el vendedor que fue asaltado por matones, así como los documentos confidenciales de la última vez. Todo fue un plan cuidadosamente diseñado por él. Antes de irse, también provocó a Changxiong. Mencionó a Min-seok, y en ese momento, Min-seok estaba siendo seguida por personas de la Asociación de Mortales. En una crisis, los hombres del presidente Park aparecieron y la salvaron. Al mismo tiempo, cuando Changxiong se preparaba para asistir a la audiencia, fue interceptado por un grupo de policías especiales. Pero una vez que subió al vehículo de traslado, se dio cuenta de que eran personas de la Asociación de Mortales. Ellos levantaron sus armas apuntando a Changxiong, pidiéndole que se comportara. Sin embargo, al pasar por un lago, un policía especial de repente le pasó a Changxiong un billete, y él era el hombre de Ana. De repente, un camión chocó en un segundo, chocando directamente el vehículo de traslado contra el lago. Changxiong utilizó sus habilidades especiales para escapar con éxito, pero cuando salió a la superficie, entonces vio a Anna en la orilla, así como el abogado Bian y Pan Bao Wei. Resulta que ambas partes ya habían llegado a un acuerdo. Con la ayuda de Ana, la policía ya no perseguirá la responsabilidad de Changxiong. El objetivo de Anna era simple, que era hacer que lo ayudaran a eliminar a Zhao Nazón. Entonces Ana les dijo, el reactivo original para superpoderes fue transferido a la bóveda del Banco Jinai. La agencia de medicamentos pronto aprobará el medicamento genérico. Una vez que este medicamento se difunda en el mercado, todo el mundo estará en problemas. Aunque el Banco Jinai está fuertemente custodiado, mientras tengan la llave de la caja fuerte, podrán entrar sin problemas en la bóveda privada del sótano. Detrás de la bóveda privada está el lugar donde se esconden los reactivos. Aunque todos saben que Anna no tiene buenas intenciones, pero para obtener el suero de superpoderes. Al mismo tiempo, también para detener a la Asociación de Mortales. Solo pueden cooperar con ella temporalmente. En ese momento, el abogado Bian tenía claro en su mente, que una vez que eliminaran a Zhao Nazón, entonces Ana se daría la vuelta y lucharía contra ellos. Pero el abogado Bian también había pensado en una estrategia. Estaban listos para jugar su juego. La bóveda de Jinai es el núcleo de la Asociación de Mortales. Seguramente hay una gran cantidad de efectivo dentro. Están preparados para encontrarlo todo y quemarlo. Min-su no impidió nada después de enterarse del plan, sino que sacó un recibo de préstamo. Esa es la prueba de que Changxiong tomó prestado a interés alto sin decírselo. Esto es algo que ella descubrió por casualidad en casa. Hasta este momento, Changxiong recién se enteró de la empresa en la que Min-seok acaba de ingresar. Es una organización de préstamos usureros bajo el control del presidente Park. En ese momento, Min-su estaba enojada y dolida. Ella le dijo a Changxiong, ¿quieres que arriesguemos toda nuestra vida contra los villanos? No tengo confianza. Changxiong tomó suavemente la mano de Min-seok. Le dijo que esta era su misión. También es una responsabilidad de la que no puede escapar. Mirando los ojos firmes y profundos de Changxiong, Min-seok no dijo nada más. Esta vez eligió apoyar a Changxiong, hasta que el amanecer rompió la oscuridad. ¿Cuánto necesitas? ¿El banco y eso? Si quieres resolverlo todo, ¿cuánto dinero se necesita? Luego Min-seok habló en privado con el presidente Park.
Solicito directamente un financiamiento de 30 millones. El presidente Park se quedó atónito por un momento. La interrogó sobre por qué debería darle ese dinero. Min-seok no ocultó nada. Directamente reveló los pensamientos del presidente Park. Spa Zero fue simplemente un éxito de taquilla, la dirección original de la compañía de préstamos del presidente Park. Hoy, la entrada y salida dijeron Estaba que en solo ese el gran terreno terreno del está banco en el Hinai. terreno Se del banco especuló que Yeomai. el Presidente Park había estado involucrado desde el principio. Quería enviar a Chang Jung allí. Acercarse a Chang Jung también era por este motivo. Ella admitió que Chang Jung es demasiado bueno. Mañana, Changseon irá a Hinai, pero no tiene un centavo. No podía permitir que fuera con las manos vacías. Aunque no quería profundizar en las razones por las que el presidente Park hacía esto, pero si vas a hacer que alguien trabaje, deberías pagarle algo. Si no le daba, no dejaría que Chang Jung fuera. Chang Jung realmente eligió bien a su esposa. El día de la operación, Min-seok le dio a Chang Jung 30 millones de wons, y le advirtió que debía regresar a salvo. En ese momento, le diría una sorpresa. Luego, los tres entraron al banco Yeomai. Changseon y Broadway fingieron ser clientes comunes. Mientras tanto, el abogado Bian sostenía la llave. Llegaron a la bóveda privada subterránea. En este momento, la tienda de comestibles frente al banco estaba llena de los secuaces de Anna. Al ver a varias personas entrar, Anna inmediatamente dio la orden. Una vez que varias personas obtuvieron los reactivos, los atraparon a todos de inmediato. Al mismo tiempo, el abogado K también hizo una señal a sus socios para que iniciaran la operación. Después de recibir la noticia, Bread Viernes salió inmediatamente. Mientras tanto, Changseon se acercó al mostrador y declaró directamente su identidad. Al escuchar esto, el personal se sorprendió de inmediato. Presionaron inmediatamente el botón de alarma. Con el sistema de seguridad activado, todas las puertas se cerraron, y la gente de Anna quedó completamente bloqueada afuera. Pronto, un gran número de personas armadas llegó al vestíbulo. Changseon se sentó tranquilamente en su lugar, permitiendo que las armas lo apuntaran. Frente al fuego enemigo, Changseon saltó de repente y se escondió detrás del mostrador. Después de que los guardias vaciaron el cargador, Changseon sacó un fajo de efectivo de su bolso. Cada vez que Changseon activaba un golpe crítico, caían innumerables monedas de su cuerpo. Es un jugador que paga para ganar en la vida real, pero mientras tuviera efectivo en mano, poseía un poder aterrador ilimitado, y una capacidad de autocuración casi divina. Incluso si lo golpeaban hasta casi morir, podía recuperarse al instante. Pronto, este grupo de guardias fue derrotado fácilmente por él, pero antes de que pudiera tomar aliento, nuevos enemigos ya se acercaban desde todas direcciones. La mochila que llevaba el dinero fue perforada al instante. El efectivo se esparció por el suelo. Ahora nos queda muy poco dinero para utilizar. Mientras tanto, el abogado Bian ya había entrado con su habilidad de atravesar paredes. Entró con éxito en la bóveda secreta. Al mismo tiempo, Pan Wei también utilizó su telequinesis. Los descendientes de quienes abrieron el banco, y su objetivo al hacer esto, significa dejar entrar a la gente de Anna. Deja que dos grupos de personas se peleen entre sí. Así nadie podrá detener sus acciones. Entonces llegó Bread Bay al salón. Usando su poder mental, lanzó al guardia. Después de llegar al sótano, mirando cómo los dos grupos se disparaban entre sí. Pero en ese momento, no pudieron contactar al abogado Bian. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, Changseon llegó inmediatamente por encima de la bóveda. Con su puño, rompió el suelo. Después de llegar al sótano, vio al abogado Bian tendido en el suelo. En ese momento, las luces se encendieron de repente. Luego, Sao Nason entró desde afuera. Muy pronto, los tres fueron rodeados por guardias armados. En ese momento, Changseon solo tenía 3 billetes de 10.000.
El pan tiene solo 0,3 calorías. En ese momento, Changxion le pasó 3 caramelos. Ella le entregó el pan en secreto a Wei, que estaba detrás de ella. Con la ayuda de las calorías, Pan Wei inmediatamente activó su poder mental. Los cañones de los guardias se reunieron en el aire. Justo cuando Changxion se lanzó hacia Zhao Nazón, el abogado Bian de repente usó su habilidad para atravesar paredes. Changxion fue empujado a la habitación secreta de al lado. Antes de que Changxion pudiera reaccionar, olfateó un hedor penetrante. Estaba demasiado familiarizado con ese olor. Ese es el olor del dinero. Cuando se dio la vuelta, efectivamente, vio montones de billetes. Este es precisamente el verdadero tesoro del presidente Zhao. En ese momento, el abogado Bian y la otra persona ya estaban atados. Momento crítico. Changxion atravesó la pared con el dinero en la mano. Mi corazón se sintió tranquilo. Efectivamente, el dinero puede dar confianza. Después de ayudar a los dos a liberarse, Changxion les dijo que se fueran primero. Mientras él se quedaba para enfrentarse directamente, Changxion no desperdició ninguna palabra. Caminó lentamente hacia Zhao Nazón. Frente a la presión de fuego de los guardias, no le importó en absoluto dejar que las balas golpeen el cuerpo y sanen rápidamente. Cada vez que se utiliza un superpoder, va acompañado del sonido nítido de monedas cayendo. Esta es una forma de combate extremadamente costosa. Las personas comunes no pueden permitirse este superpoder. Después de deshacerse de todos los guardias, su siguiente objetivo es Zhao Nazón. Al ver esto, Hermes inmediatamente utilizó la teletransportación para lanzarse hacia Changxion. Pero en ese momento, Changxion tenía suficiente efectivo, lo que significa que su capacidad de curación puede durar indefinidamente, e incluso su fuerza está en su estado más fuerte. El ataque de Hermes estaba en sus ojos, tan inofensivo como una cosquilla. No, lo veo con claridad. En ese momento, Changxion no se dio cuenta en absoluto de que en su rostro ya habían aparecido pequeñas líneas negras. Su cuerpo aún emanaba una extraña atmósfera. Justo en el momento en que levantó el puño para golpear a Zhao Nazón, su puño se detuvo de repente. Un aire inquietante lo envolvía por completo. Estaba fijado en el lugar, incapaz de moverse. Luego se desmayó por completo. Momento crítico. El capitán Juan llegó aquí con su equipo. Cuando Changxion volvió a despertar, ya estaba esposado en el coche de policía. Pero en ese momento, de repente se dio cuenta de que su superpoder había desaparecido. Lo inesperado fue que el capitán Juan no lo llevó de regreso a la estación de policía, sino que le quitó las esposas y lo dejó ir. Mientras tanto, Ana encontró el reactivo en la bóveda. Además, con Zhao Nazón arruinando todo, ella se considera la mayor ganadora. Mirando el montón de efectivo acumulado, Ana sonrió con satisfacción. Sin embargo, en ese momento, un grupo de hombres armados irrumpió de repente, apuntando sus armas hacia ella. Resulta que eran los secuaces del presidente Park. Luego, el presidente Park entró lentamente. Ella le advirtió a Ana que se quedara allí. Luego ordenó a sus hombres que rompieran la pared de la bóveda y sacaran una misteriosa caja de adentro. El presidente Park sacó la llave del collar. La caja se abrió al insertar la llave en la cerradura. Dentro había varios libros de cuentas amarillentos. Así lucía el padre del presidente Zhao en aquel entonces. Evidencia de la deuda contraída con el padre del presidente Park. Ella quiere usar estos libros de contabilidad para acabar con la familia Zhao. Luego el presidente Park usó el teléfono de Ana. Marqué el número del presidente Zhao para expresar que la deuda que su padre tenía. Ahora ha llegado el momento de pagar. Antes de que el presidente Park se fuera, también se llevaron todo el dinero en efectivo de la bóveda. Después de enterarse de esto, el presidente Zhao estaba muy enojado. Además, Zhao Nazón arruinó todo de nuevo. Le lanzó a su hijo un boleto de avión directamente.
Le dijo que se fuera al extranjero y no regresara. Pero Sao Nason no estaba dispuesto a salir así. Mientras tanto, para averiguar la razón de la desaparición de los superpoderes, Changxion regresó a su hogar de noche para encontrar a su padre. Sin embargo, su padre le dijo que esto era un exceso. Su padre le había dicho una regla de hierro desde el principio: nunca utilices dinero que no te pertenece. Una vez que se cruza la línea, los poderes serán sellados temporalmente, hasta que el usuario comprenda verdaderamente el significado del poder. Su padre le dijo: la fuente del poder no es el dinero, sino la determinación de proteger a los demás. En su momento, Changxion salvó a un autobús entero de pasajeros. No se trata de dinero, sino en su valentía de arriesgarlo todo. Changxion se burló de esto. Él creía que sin dinero, ¿cómo se puede proteger? Esta regla no es justa en absoluto. Justo cuando estaba confundido, la verdadera mala noticia llegó. Sao Nason había secuestrado a Minsu. En ese momento, Sao Nason hizo una llamada, usando la vida de Min-sok para amenazar a Chang-bom, forzarlo a venir solo a morir. Oye, hijo de puta, te dije que ya voy. Esa es mi decisión. Solo espera pacientemente. El mundo de Changxion se derrumbó instantáneamente. Perdió su arma más poderosa, pero debe enfrentarse al enemigo más peligroso. Y por otro lado, Minsu le dice a Sao Nasen que él definitivamente no puede ganar contra Changxion, porque Changxion no calcula, solo actuará imprudentemente. Haz lo que creas que es correcto, aunque no funcione, aunque le perjudique. Por eso ese chico es tan pobre. De repente, el timbre de la casa de Changxion sonó en plena noche. En el momento en que abrió la puerta, una ráfaga de viento pasó de repente, cuando Changxion se dio la vuelta. Pero entonces vi a Hermes sentado en el sofá. Su propósito en este viaje era muy simple: probar si los poderes de Changxion aún estaban presentes. Si Changxion puede vencerla, ella le diría a Minsu dónde estaba. Si los poderes de Changxion se habían ido, entonces él y Minsu debían morir. El resultado es obvio. Changxion fue golpeado sin poder defenderse. Se ha convertido en una persona completamente inútil. Justo cuando Hermes se preparaba para asestar un golpe fatal, los fragmentos de vidrio en el suelo de repente flotaron en el aire. Directamente bloqueó todas sus salidas. Luego, Pan Wei salió lentamente. Si Hermes se atreve a usar la teletransportación, los fragmentos la perforarán como un colador. Justo después, el abogado Bian entró por la puerta. Directamente lo dejó inconsciente con una aguja. Luego, los tres llegaron a la oficina. El plan de la agencia para rescatar a Mensok ha comenzado a implementarse. Al día siguiente, Changxion llegó solo a la sede de la Asociación de Mortales. En ese momento, finalmente entendió las palabras de su padre. Su fuerza nunca provino del dinero. Cuando decidió proteger aquello que es más importante que el dinero, la fuerza despertará de nuevo en su sangre. Con Changxion saltando desde la azotea, la verdadera batalla también comenzó. Al escuchar el ruido, Silly llegó rápidamente. Lo rodearon directamente. Incluso si Changxion permaneció inmóvil, ellos tampoco se atreven a ser descuidados en lo más mínimo. A medida que las monedas de oro estallaron en el suelo, el superpoder de Changxion regresó al instante. Mi cuerpo herido también comenzó a recuperarse. El crujido de los huesos volviendo a su lugar. Crujido. Destacó excepcionalmente claro en el vestíbulo. En el siguiente segundo, Changxion abrió los ojos de golpe. Luego, se levantó lentamente del suelo. Al ver esta escena, los guardias retrocedieron uno tras otro. Sus ojos estaban llenos de terror. Pronto, un gran número de guardias llegó rápidamente para apoyar. 4 años, pero Changxion estaba muy tranquilo. 1000 won coreanos pueden deshacerse de un tipo, así que resolvamos esto rápido. Frente a los guardias que venían de todas direcciones, Changxion manejó la situación con facilidad. Cada vez que lanzaba un puñetazo, estallaban innumerables monedas de oro. Pronto,
Changxion se deshizo de este grupo de guardias. Luego, subió rápidamente las escaleras. Sin embargo, una vez más, surgieron innumerables enemigos, pero le quedaba muy poco dinero en su cuerpo. Sin embargo, en ese momento, los abogados bien llegaron a tiempo. Mian Baowei utilizó su poder mental para lanzar a todos los guardias por los aires. Mirando a Mensok arriba, el abogado bien le dijo a Changxion que subiera primero. Ellos dos se quedaron atrás para cubrir. Changxion no dudó, saltó al tercer piso. Luego, el abogado bien tomó un sorbo de su bebida. Bread Piernes tomó un bocado de pan. Esta era su forma de recuperar energía. Mirando a los numerosos guardias abajo, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Mientras tanto, Changxion ya había visto a Minsu, pero en el siguiente segundo, Zhao Nazón de repente apretó el gatillo. Al ver que la herida de Changxion no se había curado, Zhao Nazón sonrió con satisfacción, porque sabía que Changxion ya no tenía dinero. Luego levantó el detonador. Le dio a Changxion dos opciones: o ver con sus propios ojos cómo Minsu era volada en pedazos, o entregarle sus poderes ahora. Momento crítico. El abogado bien bajó por el muro desde el piso de arriba. Directamente derribó a Zhao Nazón. El detonador salió volando en un instante. Justo después, Pan Bao lanzó la billetera. No hay traducción disponible para este texto. Pero al siguiente segundo, con un disparo, el abogado recibió un disparo en el abdomen. En ese momento, Zhao Nazón también perdió la paciencia. Él agarró a Mensok. Él le apuntó con el arma. En una crisis, Changxion se lanzó hacia adelante. Llevó a Zhao Nazón dentro del ascensor. Oye, Jian Changxion, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta. ¿Qué estás haciendo? Menos mal que no llegué tarde hoy. Oye, abre rápido la puerta. No, Changxion, rápido, abre la puerta. No, Changxion, por favor, no te vayas, Changxion. No, Changxion, no te vayas, Changxion. No hay traducción disponible para este texto. Changxion, que no tenía efectivo. Mi fuerza no viene del dinero. ¿Qué dices? Es algo que viene del corazón. Changxion, que no tiene efectivo, también perdió la fuente de su superpoder. Finalmente, se llevó a Zhao Nazón con él. Aunque el loco Zhao Nazón está muerto, los humanos comunes todavía existen. Ellos forzaron el lanzamiento de un nuevo medicamento. Según los informes de noticias, este medicamento puede causar múltiples efectos secundarios. No solo puede provocar un comportamiento anormal, sino que también provocará alucinaciones severas. Los pequeños en el distrito de Jiangnan ya han caído en el caos. La gente en el distrito de Liñan también está en caos. La gente ahora en el distrito de Jiangnan ha caído en el caos. Pero el abogado bien lo tiene claro, que hay una persona que puede cambiar todo esto. Mientras tanto, Anna llegó a la oficina del abogado bien. Allí encontró un documento. Había una vez un miembro de la Asociación de Superpotencias, que podía retroceder el tiempo al momento deseado, pero se retiró de la asociación debido a diferencias de valores. Después de enterarse de esto, ella inmediatamente ordenó a sus subordinados que lo encontraran. Y por otro lado, el abogado Bian y su compañero encontraron a Min Suyi. Dile que todo esto no ha terminado. Alguien tiene la capacidad de revertir el tiempo, y esta persona no era otra que el capitán Juan de la comisaría. Luego, Minseok llegó con la última chispa de esperanza. Llegó a la comisaría, pero, inesperadamente, se encontró con los secuaces de Anna. En un momento crítico, Hermes apareció de repente. Ella le dijo a Minseok que se fuera y que ella se encargaría, porque ella también quería revertir el tiempo, para salvar a su amado Zhao Nazón. Minseok no lo dudó en absoluto. Inmediatamente fue a buscar al capitán Juan, pero el capitán Juan le dijo que incluso si revertían el tiempo y comenzaban de nuevo, las cosas tampoco se resolverán. Lo que está destinado a suceder
Eventualmente sucederá. Incluso el resultado podría ser peor. Sería perder una oportunidad en vano. El resultado no puede salvar al mundo. ¿El mundo? Cuando todos nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Changxion estaba corriendo por todas partes para salvar al mundo. Entonces, ¿quién salvará a Changxion? De hecho, en el fondo, usted también espera que Changxion gane, ¿verdad? No voy a rendirme, definitivamente. Al ver la mirada decidida de Min-seok, el capitán Huang mostró un leve titubeo en sus ojos. Finalmente, fue conmovido por la sinceridad de Min-seok. Pero intervenir en el pasado tiene un precio. La vida útil de los viajeros en el tiempo se acortará. Pero a Min-seok no le importa en absoluto. Solo quiere salvar a Changxion. No importa. Todavía no le he dado su mesada a Changxion este mes. Los hombres de Ana estaban a punto de irrumpir. El capitán Juan rápidamente se quitó el reloj. Se lo puso a Min-seok en la muñeca. Le dijo que solo tenía un minuto. Después de que todo termine, todos los recuerdos relacionados serán olvidados. Todo esto parecerá como si nunca hubiera sucedido. A medida que el tiempo retrocede a antes de la explosión, el tiempo quedó congelado. Min-seok hizo todo lo posible para abrir la puerta del ascensor. Colocó un fajo de billetes en la mano de Changxion. Esta es tu asignación para este mes. A medida que el reloj se rompía, el tiempo volvió a la normalidad. La explosión resonó en ese momento, 1. Y en este periodo, Min-seok no tenía ningún recuerdo de haber revertido el tiempo. Ella se arrodilló frente a los escombros de la explosión, llorando desconsoladamente. Pero en el siguiente segundo, ocurrió un milagro. Changxion salió arrastrándose de los escombros. Los dos, que sobrevivieron a la catástrofe, se abrazaron fuertemente. Pero en ese momento, Changxion estaba muy confundido. Él claramente no tenía dinero hace un momento. ¿Cómo es que de repente tiene un fajo de efectivo? Al ver esta escena, el capitán Huang mostró una sonrisa de satisfacción. Parecía recordar lo que había sucedido antes. La historia había sido modificada con éxito. Changxion también había sobrevivido, pero esto trajo nuevas variables, porque Zhao Nazón había desaparecido. En ese momento, Zhao Nazón estaba completamente loco, de camino a ver a su padre. Él mató a muchos de sus subordinados. El presidente Zhao estaba completamente decepcionado de él. Él se dio la vuelta y se fue. Deja que Ana se encargue de los asuntos. Pero justo cuando Ana disparó el tiro, la bala que disparó fue rebotada por el puñal de Hermes. Esto también confirmó la profecía del abuelo Du. Ana sería asesinada por su propia arma, y sus dos subordinados también fueron eliminados por Hermes. Al final, Zhao Nansen llevó a su hermana personalmente. Luego, Zhao Nansen tomó una pistola y se preparó para buscar a su padre. Pero no sabía que el presidente Zhao ya había sido llevado por el presidente Park. En ese momento, Zhao Nansen ya no pudo soportarlo más. Se desplomó en el suelo, aunque Hermes lo rescató. La onda de choque de la explosión aún le causó heridas graves. Luego llegó al laboratorio y le pidió a Hermes que inyectara todos los sueros de superpoderes en su propio cuerpo. Después de absorber varios superpoderes, Zhao Nansen también se convirtió en un monstruo completo. Mirando a Hermes frente a él, Zhao Nazón acarició suavemente su cabeza. Hermes de inmediato mostró una expresión tímida, pero al siguiente segundo. Genial. Cuando Changxion y los demás llegaron al laboratorio, aquí ya no quedaba ningún sobreviviente. Al ver los frascos vacíos de reactivos esparcidos por el suelo, se dieron cuenta de que Zhao Nazón ya había perdido el control. Pronto, Zhao Nazón llegó al vecindario de Changxion. Desperdició a su antojo sus superpoderes. Comenzó una brutal venganza. Justo cuando estaba a punto de atacar a la niña, Changxion finalmente llegó aquí. Con la llegada de Changxion,
La batalla final también comenzó, pero las limitaciones de Changxion eran demasiadas. Necesitas dinero para usar superpoderes. Cada ataque, todo va acompañado del consumo de dinero, mientras que Sao Nazón era muy diferente, después de fusionar varios superpoderes. Es como una cucaracha invencible. Para agotar el efectivo de Changxion, Sao Nazón lanzó un cañón electromagnético. Se dirigió hacia el poste de luz del vecindario. Changxion, al ver esto, corrió rápidamente y lo atrapó con firmeza. Al final, no pudo mantener sus superpoderes por falta de dinero. Fue golpeado por el poste de luz y cayó al suelo. Justo después, Sao Nansen lanzó otro golpe. Bread Viernes fue lanzado dentro de la habitación. Cayó directamente al suelo, inconsciente. El abogado K también fue golpeado y arrojado contra la pared. En ese momento, Changxion estaba tan presionado que no podía moverse. Sao Nansen se burló de él. Sin dinero no es nada. Changxion fue golpeado y lanzado de nuevo, pero aún así no se rindió. En cambio, levantó un gesto internacional en respuesta. Justo cuando estaba a punto de caer en coma, la niña a la que él había salvado. Sin embargo, dejó caer una alcancía. Tío. Puedes ganar. Tío, ánimo. Justo después, innumerables billetes fueron lanzados hacia él desde todas direcciones. Los residentes usaron sus ahorros para recargar a su héroe. Hasta que esto sucedió, Changxion finalmente entendió el significado de los superpoderes. Su poder no viene solo del dinero, proviene más de la determinación de proteger a los demás. En ese momento, ya no estaba luchando solo, con el apoyo de todos. El poder de Changxion alcanzó un pico sin precedentes. Mai Changji, Jian Changxion. No me importa lo que hagan los otros villanos, pero no debes perder contra ese chico. ¿Qué estás esperando? Lanza ya. Oh. Vamos a lanzar juntos. Lanzamos juntos. Vamos, Jian Changxion. Justo cuando Sao Nazón estaba a punto de atacar, fue atado por el Pan Wei que se despertó, y el abogado Bian también salió de la tierra. Agarró fuertemente la pierna de Sao Nazón. Luego, Changxion lanzó un poderoso golpe que contenía la esperanza de todos. Algunos dicen, el dinero no tiene personalidad. No, eso es incorrecto. Cada centavo tiene su propia personalidad. Luego, Changxion lanzó un poderoso golpe que contenía la esperanza de todos. Puso fin a esta farsa. El final de la historia, bajo la meticulosa planificación del presidente Park. Parque toca Soumibu. La semana del pequeño presidente se considera la misma que la semana de la oficina respaldado por evidencia de Tianjin. Los crímenes del presidente Zhao fueron completamente confirmados. Al final no pudo escapar de la ley y fue arrestado y llevado ante la justicia. El capitán Juan también cambió su reloj por uno nuevo, pero lo que dijo a continuación, confirmó que recordaba el asunto de la reversión del tiempo. ¿Qué pasó con el reloj anterior? Relojes anteriores. Quedó en el pasado. La ciudad recuperó la paz. Los héroes también regresaron a sus vidas ordinarias. Pan Wei finalmente encontró a su buena amiga Li Wazen. Ella es la chica de fuego a quien le fueron despojadas sus habilidades especiales. La ciudad también se reconcilió con su hija. También con su hija. Y el abogado K también se reconcilió con su hija. Y el abogado K también se ha reconciliado con su hija. La enfermedad del abogado Bian ha mejorado. La historia no lo explica, pero creo que las buenas personas, sin duda serán tratados con amabilidad por el destino. En cuanto a Changxion y Minsu, finalmente se mudaron a su propia casa. Minsu también le contó una sorpresa. Eso significa que Changxion va a ser papá. La historia termina aquí, en la vida real. Quizás no tengamos superpoderes impulsados por el dinero, pero todos tenemos el derecho de elegir ser amables y valientes. Una cálida saludo, una ayuda oportuna, un firme compromiso. Estas acciones que parecen ordinarias, son el tesoro más valioso en nuestros corazones. Como dijo Changxion,
Cada centavo tiene su propia personalidad. Di y cada persona común también puede brillar en la protección y el compromiso, emitiendo una luz más brillante que el dinero. Esta luz es suficiente para iluminar la oscuridad, suficiente para calentar los corazones, suficiente para hacer que la vida ordinaria se vuelva increíblemente brillante, que el mundo te trate con ternura, que lo bello del mundo esté siempre entrelazado contigo. Nos vemos en el próximo video.